En otra ocasión, habíamos quedado a ir a tomar un café también, era una cita, y pues yo estaba listo, ansioso, miré el reloj, ya llegó la hora, pasaron como 10 minutos, y yo dije, no, pues voy a llamar, voy a asegurarme de que va a llegar. La llamé, le dije, hola, ¿cómo estás? Bien, voy, ¿en dónde estás? Dijo, voy por aquí en un Transmilenio. Le dije, pero tenemos una cita. Dijo, se me olvidó, qué pena. ¿Pueden creer eso? A veces las citas importantes se olvidan. Lo bueno de esa cita con esa chica es que el día de la boda no me hizo esperar. Ese día llegó tempranito. Hoy es mi esposa. De vez en cuando es bueno, de vez en cuando vale esperar, de vez en cuando vale la pena. Hay esperas que valen la pena. Espero que a ustedes les gusten las citas. Esta mañana, a partir de esta serie, vamos a estar hablando un poco de eso. Así que hay todo tipo de citas. Todas las cosas que importan en la vida, de una u otra forma, comenzaron con una cita. Hay citas amorosas, hay citas laborales, hay citas familiares, hay citas que nunca fueron y tal vez hay otras tantas citas que nunca debieron ser. Ojalá nunca se hubiesen tenido. Existen citas divinas, citas orquestadas, que aunque parecen casualidad, seguramente alguien más las preparó. Y por eso nosotros ni siquiera nos enteramos que era una cita. Así que esta mañana nosotros vamos a estar enfocando en la cita que un día Dios nos colocó, a cada uno de nosotros. Tal vez de esos detalles que me rodearon ese momento tan especial. Esa cita que solamente Él pudo haber programado para que nosotros tuviésemos un encuentro con Él. ¿Me acompañan en un momento de oración? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no te importó lo que tuvieras que hacer, lo hiciste para acudir a nuestro encuentro. Y Rey, te doy gracias porque desde ese preciso momento en el que tú llegaste a mi vida ha sido diferente, ha cambiado. Han habido momentos difíciles, claro que hay dificultades, pero tu compañía ha sido la más maravillosa. Y yo te alabo esta mañana, porque todo eso dependió de ti, tú lo inventaste desde el mismo comienzo de la historia. Antes siquiera que yo hubiese nacido, tú ya tenías un día destinado, preparado, para que yo te conociera. Y seguramente, muy seguramente, cada uno de nosotros esta mañana puede recordar ese momento y confirmar, simplemente reconocer que tú te encargaste de todos los detalles, a tal forma que simplemente no pudimos decir que no. Y si hay alguien en este lugar, Señor, que todavía no ha tenido ese encuentro contigo, que no ha empezado esa relación contigo, yo te ruego que hables a su corazón y que hoy tú y esa vida puedan empezar una nueva historia. Oro en tu nombre. Amén. Ok, voy a pedirles que vayamos a la Escritura. Vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a estar en el capítulo 19 y vamos a leer desde los versículos 1, desde el versículo 1 hasta el 10 básicamente. Y si tienen chicos, si tienen hijos en la parte de arriba, no pierdan los detalles, porque estos temas son los que se van a estar desarrollando o las profes van a estar desarrollando en el mes de marzo. Cada domingo ellos van a tocar las charlas que nosotros vamos a estar hablando aquí. ¿Y saben qué sería genial? Si tú con tu hijo tienen una cita y hablan juntos de esas cosas. Eso sería genial, así que espero que ustedes lo puedan hacer, ¿vale? ¿Están en Lucas 19? ¿Sí? Ok. No les estoy pidiendo 19 Lucas, les estoy diciendo Lucas 19. ¿Listo? El versículo 1 dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Los pequeñitos sufrimos ese flagelo.
Versículo 4 dice, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Un poco confianzudo Jesús. El típico amigo. Ustedes también tienen un amigo que le coge la tarde tomando café y luego tiene que quedarse. El versículo 6 dice, así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver eso, todos empezaron ¿a qué? La bendita gente del primer siglo. Les gustaba murmurar. Les gustaba murmurar. Menos mal, eso es cosa del pasado. Y termina el texto diciendo, ha ido a hospedarse con un pecador. Esa era la murmuración de la gente. El versículo 8 dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Yo hubiese querido que ese Señor me hubiese quitado alguna vez. Versículo 9, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Han notado ustedes, si han leído la Escritura, especialmente la historia de Jesús en los Evangelios, han notado ustedes que las citas que Jesús tuvo con personas estuvieron rodeadas de mucha polémica, de mucha murmuración? Uno mira todos los encuentros que Jesús tuvo con algunas personas muy particulares y siempre generaron sospecha, generaron polémica. La gente nunca pudo estar tranquila cada vez que Jesús se encontró con alguien. Es como si Jesús siempre buscara a la persona menos indicada, según la lupa humana. Nosotros le decíamos a mi hermano mayor, bueno, decimos que él es la oveja negra de la familia, y una de las razones por las que lo molestamos con esas cosas es porque cada vez que nos mudábamos de barrio y llegábamos a un barrio nuevo, las primeras personas de las cuales él se hacía amigo era de las personas que uno menos pensaría indicadas. Y a Jesús le pasa lo mismo. Pareciera que siempre que llegaba a un lugar, se fijaba en la persona menos indicada. ¿Saben qué es lo bueno de eso? Que si tú fueras Zaqueo, si yo fuera Zaqueo, las murmuraciones tal vez habrían sido más fuertes. Qué bueno que nosotros o que esas personas no estuvieron, ¿cierto? Porque seguramente para muchas personas, por lo menos para la sociedad, usted y yo tampoco éramos los indicados. ¿Y saben por qué generaron polémica? Porque es exactamente lo que ocurre cuando alguien importante de repente se ve compartiendo con alguien que no es tan importante. Eso es lo que ocurre. Los presidentes tienen sus viajes, hablan con otros presidentes y es normal. Pero si de repente vemos a nuestro presidente hablando con una persona cualquiera, seguramente usted y yo nos maravillaríamos. Eso es anormal. Y la gente estaba siempre ahí, pendiente de Jesús, con quién se juntaba, a quién saludaba, a quién visitaba. ¿Ustedes fueron de los que las mamás les dijeron, con ese chico, con esa chica no se junten? ¿No es un buen prospecto? Si te ven con él o con ella, la gente va a creer que eres igual a él o eres igual a ella. No importa si no estás haciendo lo mismo que esa persona, pero si estás en el mismo escenario, van a creer que haces lo mismo. ¿Y ustedes qué hacían? ¿Les temen a esas cosas? ¿De repente tienen un amigo al que le huyen? Porque no quieren que los cataloguen o que le coloquen el mismo rótulo que esa persona tiene. Tal vez muchas personas le huyen a eso, pero Jesús no. Y no le huye por lo que vamos a estar viendo
a continuación. Hablemos un poco de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Y hay dos puntos de vista bíblicos cuando uno se refiere a este hombre. Lo primero que nosotros, o que la Biblia nos dice de Zaqueo, es que era jefe de los recaudadores de impuestos. Eso ya le daba todo para que fuera odiado, especialmente por los judíos, por el pueblo hebreo. ¿Qué hacían los recaudadores de impuestos? Ustedes y yo no invitamos a tomar el café a la persona que toma la lectura del contador de electricidad, ¿sí o no? De pronto va muy rápido. ¿Pero les gusta recibir cobradores en su casa? Los cobradores no son muy queridos, ¿cierto? Son personas que hacen su trabajo, pero especialmente en el primer siglo eran las personas menos queridas, especialmente por los judíos. Porque cuando el Imperio Romano invadió a Israel, muchos de esos cobradores de impuestos fueron personas ocupadas después por el ejército romano para que le cobraran impuestos a su propia gente. Así que ¿cómo veían el judío al recaudador de impuestos? Como un traidor. Realmente era un traidor. Además de eso, cuenta la historia secular, que parecía que en muchos casos, y según lo que nosotros podemos deducir del texto, es que Zaqueo era una de esas personas que no solo se dedicaba a cobrar el impuesto, sino que de pronto cobraban un poco más. Así que eso hacía que fuera mucho, mucho más odiado. Entonces era un recaudador de impuestos. La segunda característica que podemos notar es que era muy rico. ¿Ustedes conocen un recaudador pobre? No, ¿cierto? La escritura dice que Zaqueo era un hombre muy, muy rico, fiel cobrador de impuestos. Y saben, eso no es un detalle menor. En Lucas capítulo 18, solo un capítulo más atrás, leemos la historia del joven rico. Y ustedes y yo tal vez la hemos leído. La historia del joven rico es un chico que se acerca a Jesús, llama su atención y básicamente le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo o para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿has oído de la ley? Y ese chico le dice, desde niño la he cumplido. ¿Qué más me falta? Y luego Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la escritura que su semblante cambió. Ahora, no es que Jesús quería que este chico vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres. Pero lo que Jesús sí quería saber era realmente quién era el Dios de este chico. ¿Quién ocupaba su corazón? Y la historia básicamente concluye así. En el versículo 24 de Lucas 18, un capítulo atrás de donde estábamos, dice, al verlo tan afligido, Jesús comentó, ¿por qué estaba afligido? Pues porque era una prueba muy grande, según él. Dice Jesús, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Versículo 25, en realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y escuchen ustedes lo que dijeron los discípulos, algunos. Los que oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Saben qué me parece interesante? ¿A cuántas personas Jesús les dijo, anda, vende todo y dalo a los pobres? ¿A cuántas personas en la Escritura Jesús les hizo la misma propuesta? Solo a él. Ese era el problema de esa persona, su problema puntual. No sé, en tu corazón, ¿qué te impide que realmente Dios sea Dios? Así que cuando los discípulos ven el escenario, llegan a la conclusión de que ¿quién se puede salvar? Es imposible. Pero noten lo que dice Jesús, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y saben qué es interesante? Zaqueo
es la primera prueba, la prueba inmediata de que aún siendo rico puede experimentar la salvación. ¿Sí notan? O sea, están los dos contrastes y me imagino que Lucas tenía eso en mente cuando pone esas dos historias casi que seguidas. El joven rico que dio la vuelta, dio la espalda a Jesús, pero otra persona con mucho dinero, la cual nos recuerda que para Dios no hay nada imposible. Entonces era jefe de los recaudadores de impuestos, era muy rico y también nos da algo físico, dice que era de baja estatura. Ahora, imagínense una persona muy, muy baja. Alumbrado, la inauguración del alumbrado de Navidad en la Plaza Bolívar. ¿Han ido alguna vez? ¿Sí? Si uno es pequeño, puede perderse todo. De hecho, cuando vamos a un concierto, hay sillas que son muy estratégicas y por eso valen más, ¿cierto? Porque es de donde uno mejor puede observar. Pero ¿qué podía hacer Zaqueo para observar a Jesús? La persona más importante, más influyente, está de visita en la ciudad. Y mucha gente sale obviamente al encuentro. Y dentro de esa mucha gente hay una persona específica y es Zaqueo. Así que dentro de la multitud tratan de ver a Jesús, pero todos son más grandes que él. Y de repente le brilla la imaginación y va y se sube a un árbol. Y estando en ese árbol, pues se hace más visible. ¿Será que si no se sube a ese árbol, Jesús no lo había visto? Eso es interesante. Seguramente para Zaqueo esa fue la clave, haber estado trepado en ese árbol. Pero saben, no es casualidad que Jesús pasaba por esa ciudad ese día. No es casualidad que Zaqueo hubiese escuchado que Jesús iba de paso. Nada de eso era casualidad. Aun si Zaqueo no se hubiese subido a ese árbol, Jesús lo habría encontrado. ¿Y saben por qué digo eso? Por la forma en que lo llamó. Lo llamó por su nombre. ¿Y saben qué es lo interesante? Que la Biblia nos dice que Zaqueo se subió a ese árbol para ver quién era Jesús. Es decir, ¿Zaqueo conocía a Jesús antes? No. Así que muy posiblemente Zaqueo simplemente salió por curioso, para ver quién era Jesús. Tal vez mucha gente había escuchado de Jesús, de sus milagros, y mucha gente estaba ahí porque tenían una necesidad puntual. ¿Pero esa era la razón por la que Zaqueo estaba ahí? No. Es más, si usted y yo vemos a Zaqueo, vamos a decir que sería la última persona que necesitaría de Jesús en ese momento. Porque son las secuencias que son las ecuaciones que nosotros hacemos. Nosotros vemos a una persona con prestigio, que goza de fama, de una buena posición social, de un bienestar familiar, y decimos, esa persona está bien, esa persona no necesita. Pero si en cambio vemos a una persona que está luchando, que la vida no le ha sonreído mucho, ¿qué decimos? Esa persona sí necesita de Jesús. Yo creo que Zaqueo, en su corazón, él sentía que no necesitaba de Jesús. Pero Jesús había venido a su encuentro. Jesús había planeado una cita con él. Cuando hablo de citas, hablo de eso. Jesús no se encontró con Zaqueo. Jesús había planeado una cita con Zaqueo. ¿Pueden ver la diferencia? A veces nos encontramos con un amigo en la calle por casualidad y puede que terminemos hablando, pasando un buen tiempo, pero eso fue un encuentro diferente. Cuando nosotros hablamos de cita, ¿qué características tienen las citas? Si tú como esposo, como esposa, invita a tu pareja a una cita, ¿qué significa?
¿Qué significa eso? Que han escogido un lugar, ¿cierto? Está planeado, está señalado en el calendario. Es decir, que ustedes incluso tienen un presupuesto. Es decir, que ustedes conocen a su pareja, conocen a la otra persona, y si les gusta el café, pues la van a llevar a tomar café. Si esa persona ama el cine, ama cierto tipo de cine, pues ustedes van a inclinarse por ese lado. Eso tiene que ver con una cita, algo puntual, algo agendado, algo señalado. Y eso es lo que hace Jesús justamente con cada uno de nosotros. En la agenda divina había un día señalado para Zaqueo. El día en que Zaqueo iba a conocer de Jesús. Y saben, el día en que nosotros conocimos a Jesús como Salvador personal, es como si Dios hubiese tachado el calendario. Es como si hubiese dicho, este ya salió. Eso es lo que ocurre con Jesús. Por eso Él vino. ¿Ustedes recuerdan ese momento en el que se encontraron con Él? ¿Pueden recordar algunos detalles? ¿Estaban enamorados de Jesús cuando eso pasó? Tal vez el tiempo ha ido apagando un poco ese amor. Pero fue una cita. Fue una cita muy especial con Jesús. También se nos dice que Jesús vio a Zaqueo. En realidad, ¿qué veía Jesús en Zaqueo? ¿Qué vio Jesús trepado en ese árbol? Para responder mejor esa pregunta necesitamos responder primero qué veían los demás hombres. ¿Qué veía la multitud? Versículos 6 al 7 dice que así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse. ¿Con quién? Con Zaqueo. ¿Dijeron Zaqueo? No. Fue a hospedarse con un pecador. La gente tal vez hubiese dicho, fue a hospedarse donde el que nos traicionó, donde el que se queda con nuestro dinero para dárselo a los paganos. Pero cuando Jesús vio a Zaqueo, las palabras de Jesús no son, baja de allá, pecador, que voy a hospedarme contigo esta noche. De hecho, lo llama por su nombre. Eso debió haber sido bien especial para Zaqueo. Así que aquí tenemos la respuesta. ¿Qué veía la gente? La gente veía exactamente eso, un pecador. Tal vez un desgraciado cobrador de impuestos. Eso era lo que veían. Un hombre de pequeña estatura, pero de ganancias muy altas, a costa del beneficio de ellos. Y saben, yo creo que usted y yo no lo veríamos diferente. Tal vez lo miraríamos con los mismos ojos. En mi caso personal, no tengo que irme allá para darme cuenta que me identifico muchísimo con la multitud que vio a Zaqueo esa vez, o a Jesús ir con Zaqueo a su casa. Cuando ustedes ven un policía de tránsito haciendo un comparendo, ¿ustedes qué piensan de ese policía? Cuando ven a nuestros dirigentes haciendo promesas, ¿ustedes qué piensan? Así lo decimos, en casa lo decimos así. Porque es lo que nosotros vemos. Y es muchas veces lo que nosotros proyectamos desde un corazón herido, desde un corazón roto. No podemos ver más allá de eso. Pero ¿qué ve Jesús? Jesús ve algo diferente. Dice en el versículo 4, llegando a un lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Esto es bien especial. Primero,
¿Cómo estaba el corazón de Zaqueo al ver la oferta de Jesús? Estaba gozoso. Jesús estaba feliz. Zaqueo estaba contento. Pero noten lo que dice el versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente. ¿Qué dijo resueltamente? Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces lo que eso representa. Las cosas que uno hace por amor. Las cosas que uno hace cuando está enamorado, cuando realmente está enamorado. Cuando uno está enamorado no le importan los comentarios. Seguramente Zaqueo sabía lo que la gente estaba pensando, pero ¿eso le importó a Zaqueo? Para nada. Y si usted y yo estamos enamorados de Jesús, ¿qué? ¿Cierto? Que digan lo que digan. Es como cuando uno se enamora y para los padres la persona es la menos incorrecta. Uno está enamorado y a veces ni siquiera atiende razón. Esté equivocado o no, cuando uno está enamorado, actúa de esa manera. Uno toma decisiones rápidamente, uno es apresurado, toma decisiones que no tomaría de otra manera, pero eso es lo que hace el amor. Y qué mejor si ese enamoramiento, si esas decisiones son movidas por lo que Jesús ha causado en nuestra vida. Así que a Zaqueo no le importa lo que diga la gente, lo que piense la gente. Está enamorado de Jesús y punto. Y saben, el término resueltamente tiene muchos sinónimos. Audazmente, decididamente, determinantemente. Pero hay un término que es sinónimo y me llamó mucho la atención. Y es intrépidamente. ¿Cómo son los amantes enamorados? Son intrépidos. Nos las ingeniamos como sea. Llegamos como sea y con los medios que sean a una cita. ¿Sí o no? Y si eso no fuera así, las esposas no se quejarían de por qué primero sí podías hacerlo y por qué ahora no lo puedes hacer. Eso habla de nuestro nivel de enamoramiento. De hecho, cuando uno está de novio, no le importa. Son las 12 de la noche, al otro día tiene que levantarse a las 4 de la mañana, pero uno está tranquilo, no le importa. Si está lloviendo, uno dice, no importa, yo me mojo, pero llego. Sí. Pero eso es lo que hacen los amantes. Eso es lo que hacemos cuando estamos enamorados. Y es exactamente el estado en el que se encuentra Zaqueo. Saben que tiene al frente la persona más maravillosa que se pueda cruzar en su camino. Es Jesús. ¿Y cuántas veces tuvo que decirle Jesús a Zaqueo lo que tenía que hacer? ¿Cuántas veces está en el texto que Jesús le dijo, Zaqueo, mira, si vamos a gozar de una buena relación, si las cosas van a funcionar entre los dos, necesitas empezar a hacer estos ajustes? Ni siquiera lo leemos. La respuesta de Zaqueo fue automática. Ni siquiera Jesús tuvo que decirle lo que estaba mal en su vida. Zaqueo empezó a hacer los ajustes. ¿Por qué? Porque seguramente usted y yo tampoco vamos a hacer algo para lastimar a la persona que más amamos. Y Zaqueo lo entendió en el mismo instante en que se encontró con Jesús, entendió esa realidad. Y luego el último versículo nos dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. O sea, lo que necesitaba Zaqueo era dinero. Lo que necesitaba Zaqueo era una visita del médico. Lo que necesitaba Zaqueo era un consejero, la visita del psicólogo que le ayudara con su tema familiar. Tal vez. Pero ¿qué era lo más importante? ¿Qué era lo que la gente no podía ver en Zaqueo? La necesidad de un Salvador. El versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. O sea, Zaqueo era un hombre rico, pero perdido, odiado por la multitud y perdido espiritualmente. Era pequeñito y perdido. ¿Y saben la razón por la que Jesús te puso la cita un día? Por la misma razón por la que le puso la cita a Zaqueo. Porque un día usted y yo estábamos perdidos. No sé si teníamos todo lo que tenía Zaqueo, pero seguramente teníamos por resolver la situación más importante en nuestra vida. Por eso Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a encontrar lo que se había perdido. Y en esa lista también estaban nuestros nombres. Y le doy gracias a Dios de que un día Él me encontró. ¿Qué significa estar perdidos sin Jesús? Sin saber a dónde ir, perdidos sin esperanza duradera, perdidos en la búsqueda de significados, perdidos buscando a alguien o algo que dé sentido definitivo a nuestras vidas. Si tú conoces a Jesús, quizá, si tú no conoces a Jesús, hoy puedes conocerlo. Vino para eso, para encontrarse contigo. Y si tú no conoces a Jesús, tal vez vas a pensar que fue alguien que te invitó, tal vez por mucho tiempo te habían invitado a la iglesia, hasta que te cansaste y dijiste voy a ir. Y puedes atribuir todo eso a la casualidad. Pero si estás aquí esta mañana, es porque Jesús seguramente agendó un momento específico para encontrarse contigo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puedes cambiar esa realidad. Hoy puedes abrir tu corazón a Él. Y tal vez experimentar lo que Zaqueo pudo experimentar. Un hombre que tenía todo y sin embargo no tenía lo esencial, lo más importante. Una relación con Jesús, una seguridad de qué va a pasar cuando todo esto acabe. Así que quiero invitarles a que inclinen sus rostros y me acompañen en un momento de oración. Y si tú quieres tomar una decisión por Jesús esta mañana, si quieres atender la cita que Jesús te puso esta mañana, hay personas aquí que te quieren guiar y que bíblicamente te pueden mostrar y esperan con anhelo mostrarte, poderte señalar qué debes hacer para experimentar ese gozo que Zaqueo experimentó una vez se encontró con Jesús. Así que si quieres dar ese paso esta mañana, yo te pido que levantes tu mano. Y simplemente con tu mano levantada, alguien se te va a acercar y te va a guiar. ¿Hay alguien que desea tomar esa decisión? ¿Hay alguien que quiere empezar esa relación con Jesús esta mañana? Levante la mano si ese es tu deseo. Tal vez no tienes a Jesús, pero tampoco estás seguro de hacerlo, o de tomar, o de dar ese paso hoy. Está bien. Pero si Jesús está tocando tu corazón, yo te invito para que no lo dejes ahí, sino que para que puedas mencionarlo con Dios, puedas hablarlo con Él, y por qué no, puedas hablarlo tal vez con la persona que te invitó a este lugar. Pero no lo dejes ahí, no hagas caso omiso al llamado de Dios. Y quizá tú estás aquí y estás seguro que tienes una relación con Jesús. Tal vez has llevado esta relación con Él por años. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está ese enamoramiento con tu Salvador? ¿Cuán frecuentes son las citas con Él? ¿Cuán frecuente es que busques desesperadamente un espacio con Él?
¿Cuánto pasar tiempo con Él es una necesidad en tu vida? O mejor, ¿qué lugar ocupa en tu agenda Jesús? ¿Hace cuánto que no hablan? ¿Hace cuánto que no tocan los temas importantes de la vida? ¿Cuántos árboles has debido trepar para encontrarte con Él, para verle cerca y para conocerle más? ¿Qué estarías dispuesto a entregar por amor a Jesús? Quizá hoy es el día en que puedes encontrarte de nuevo con Él. Quizá deseas en tu corazón enamorarte de nuevo de tu Salvador. Encontrarte de nuevo con ese primer amor. La historia de Zaqueo nos enseña eso mismo. Los principios básicos de una relación sana. Entrega, transparencia y restauración. Eso es lo que experimentó Zaqueo. Y eso es lo que Dios espera que cada uno de nosotros podamos experimentar para disfrutar de una relación plena con Él. Quizá hay cosas que entregar, tal vez otras que confesar y otras tantas quizá por restaurar. Y si tienes una relación con Jesús, puedes hacerlo. Él está interesado en hacerlo. Y yo te ruego, Jesús, esta mañana, que si hay cosas que tú estás sintiendo, que tú sabes que nosotros necesitamos entregar, que necesitamos hablar contigo, yo te ruego, Señor, que te encargues de los detalles y que no pase un día más sin que nosotros tengamos ese espacio contigo, ese espacio en el que simplemente podemos hablar sin importar nada más, sin importar los afanes, sin importar el tiempo, sino que simplemente podamos hablar, pasar tiempo juntos como dos enamorados. Es una de las quejas que tú tienes contra una de las 7 iglesias en el Apocalipsis, que han hecho de todo, pero que han dejado el primer amor, que su corazón ha dejado de encenderse cada vez que piensan en ti. Y seguramente para nosotros eso también puede ser una lucha. Y yo te ruego que si esta mañana hay alguien en quien ese amor se ha ido enfriando, yo te ruego, Señor, que tú vuelvas a encender y que cada uno de nosotros podamos reencontrarnos contigo y volver esa relación como era al principio, en el que no nos importaba, en el que tú lo eras todo y en cuando tus palabras tenían valor y autoridad en nuestras vidas. Así que yo te ruego, Señor, que muy pronto yo, mis hermanos, podamos encontrar esos espacios contigo. Y muchas gracias, Señor, porque nos has enamorado y porque si llegaste a nuestra vida, seguramente podemos experimentar un nuevo amor cada día contigo. Yo te ruego que esa llama nunca se apague. En el nombre de tu Hijo. Amén.